Value Investing FM, episodio 217. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana vuelve con nosotros Xavi Brum. Hace bastante tiempo que no pasaba por aquí y se ha vuelto a saludar. Pero antes, el warning. Sí, tenemos warning, que es que ya están disponibles las entradas del gran evento 2022. Será el 4 de junio en Madrid. Iremos poco a poco comentando los detalles. Y si ya queréis ir comprándolas, porque hay oferta a los 100 primeros en apuntarse, las tenéis en valueinvesting.fm. Dicho esto, Adrián, te cedo la palabra. Pues nada, yo creo que Xavi Brum ya ha estado aquí, ya lo conocéis, no necesita mucha presentación, pero simplemente por si hay algún despistado. Él trabaja desde hace un par de años en TREA Asset Management, después de haber estado bastantes años como gestor de renta variable europea en Solventis. Es además conocido porque es doctor cum laude en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, licenciado en ADE y diplomado en Ciencias Empresariales por la Pompeu Fabra, además de máster en Banca y Finanzas por el IDEC. Además, también es director del máster universitario en Mercados Financieros de la Pompeu Fabra y profesor. Que ese es el motivo por el que suele explicar y hablar tan bien. Bienvenido de nuevo a Value Investing FM, Xavi. Hola Adrián, hola Paco. Me alegra un montón volver a tomar un café virtual con vosotros y estar aquí. Bueno, Xavi, ya hace 2 años que no te pasas por Value Investing FM. Fue un periodo complicado porque viniste en mayo de 2020, poco después del inicio de la pandemia, del caos bursátil que hubo. Y la primera pregunta es, ¿cómo has vivido estos últimos 2 años? Pues la verdad que sí, recuerdo que en mayo de 2020, pues al final hablamos, pero recuerdo que fue una conversación en la cual decíamos que había muchísimas oportunidades, que había muchas cosas en las cuales, oye, dentro de unos años no sabíamos qué ocurriría dentro de un año o dentro de dos, pero que dentro de 5 o 6 esas compañías valdrían muchísimo más, ¿no? En estos 2 años, ¿qué ha ocurrido? Pues que esas compañías, muchas de las cuales decíamos que valían muchísimo más, pues en un corto periodo de tiempo el mercado lo ha mostrado, ¿no? Recuerdo que hablamos de algunas compañías de semiconductores, pues lo han hecho muy bien durante este tiempo. Y hoy día nos estamos más o menos en la misma situación, ¿no? Entonces, estos 2 últimos años, lo que lo podría resumir ha sido en un máster intenso, ¿no? Máster porque hemos tenido una pandemia, hemos tenido una salida de una pandemia, hemos tenido por el medio vacunas y lo que hemos tenido han sido inflaciones, hemos tenido subidas de tipos de interés, hemos problemas de suministro, ahora una guerra. Así que, oye, lo que estamos viviendo hoy día, lo que hemos vivido estos 2 últimos años es un aprendizaje espectacular y lo que hemos de hacer, lo que hemos debido hacer es aprovecharlo al máximo, ¿no? A adquirir ese conocimiento y adaptar las carteras a cada uno de estos cambios, ¿no? ¿Y cómo ves la situación actual? ¿En qué se diferencia la situación actual de hace 2 años, de mayo de 2020? Porque ¿Mm? parece que rima bastante, pero ¿cuáles son las diferencias y cuáles dirías que son las similitudes? Howard Marks lo explica bastante bien, ¿no? O sea, al final, eh,
la historia no se repite, pero la música suena bastante. Así que al final él traduce un poco el mercado como si fuese un péndulo, donde al final si una parte de una de las bolas de ese péndulo pues lleva un extremo muy, muy, muy elevado de optimismo, cuando desaparece ese optimismo, vuelve a la misma fuerza e intensidad en la parte contraria que es el pesimismo. Pues esto es lo hemos visto en una escala parecida con la guerra de Ucrania. Lo que hemos visto ahora es exactamente lo mismo que lo hemos visto en el año 2020. Entonces, ¿qué situación vemos? Primero de todo, vamos a hablar del pasado, ¿no? Y qué es el COVID. Que al final, que es lo que todos decíamos, oye, dentro de 2 años, pues al final el COVID, si todo va bien, con las vacunas, bla, bla, pues al final se relajará. Bien, esto es lo que ha ocurrido. Luego también porque al final lo que hemos visto en historias de los virus, si uno analiza virus, al final el virus lo que no le interesa es matar a su huésped, ¿no? Porque si mata a su huésped no se reproduce y al final muere él mismo, ¿no? De tal forma que, oye, son malos, pero no tanto. Y la vacuna, pues al final ha ayudado. Bien, con esto lo que vengo a decir es que hay muchas compañías que han sido COVID winners. Son aquellas compañías que han ganado muchísimo dinero gracias a la situación de COVID y con ellos su evolución en bolsa. Vemos muchas compañías, por ejemplo, de diagnósticos, que en Europa hay muchísimas, en las cuales se han beneficiado pues que sus reactivos se han vendido mucho más, sus productos se han vendido mucho más. Su demanda, por ejemplo, de sus equipos o aparatos ha incrementado. Bien, pues su incremento de demanda gracias al COVID y su reducción de la demanda gracias también a la reducción del COVID, pero al final esto ha sido un poco la evolución que han tenido en bolsa. Subidas prácticamente del 100%, bajadas prácticamente del 50%, haciendo que la compañía se quede prácticamente igual que el COVID, ¿no? Así tenemos muchas compañías que nosotros las titulamos como COVID winners. Esto es lo que ha venido al pasado. Entonces, ¿esto qué ha provocado el COVID? Pues al final el COVID ha provocado que al final del año pasado, pues como todos sabemos, problemas en suministros. Problemas con suministros, tal y cual, que todo el mundo decía que esta situación se relajaría al final en la entrada a medida que fuésemos entrando en el año 2020. Bien, esa situación lo que te provoca es que, oye, pues haya una demanda latente que no es satisfecha por culpa de que no vienen los suministros, porque no viene el producto o ese producto se dilata. Entonces, hay una demanda latente importante. Mientras tanto, el incremento de costes es trasladado directamente al cliente final, porque como no hay oferta suficiente y la demanda se mantiene, pues al final es, que tú quieres esta oferta, que tú quieres un coche ahora, ningún problema, pero has de comprar el de máxima gama. Entonces, los precios suben. Ese trasladar los costes a mi cliente final, eso es la inflación que proviene principalmente de la industria. Y faltaría ahora la inflación de la demanda, la inflación de los servicios, que es esa demanda no satisfecha. Pues eso provocó subida de inflación, que vamos a decir que es una inflación relativamente buena, porque es provocada principalmente porque hay una demanda. Y luego viene el tema de Ucrania, donde el tema de Ucrania nos provoca una inflación encima de la inflación que había, pero es una inflación que vamos a decir mala. Es una inflación mala porque es una reducción de la oferta. Y una reducción de la oferta es una inflación mala, ¿vale? Entonces, esa inflación mala, esto es cómo nos situamos, ¿no? Bien, en este mar, ¿cómo se manejan los bancos centrales? Pues Estados Unidos dice, señores, aquí hemos imprimido el 30% de los dólares estos 2 últimos años, así que los tenemos que retirar del mercado. ¿Cómo lo hacemos? Subida de tipo de interés. Y en Europa, algo parecido, pero esa impresión de dinero ha sido un 15-20%. Se ha imprimido el 15-20% de los euros estos 2 últimos años. ¿Qué mira aquí Europa? Europa dice, oye, vamos a ver por qué los tipos de interés son más políticos, ¿no? Que no tanto económicos como el caso de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si esa inflación mala provocada por Ucrania se va relajando a medida que vayamos entrando en el año. Vamos a ver si este problema de suministro se va relajando a medida que vayamos entrando durante el año, ¿no? De tal forma que nos situamos en un contexto con tipos de interés que pueden subir en Europa, tipos de interés que van a subir sí o sí en Estados Unidos. Y esto en cuanto a las empresas, ¿qué implicación tienen? Pues tienen implicación directa en compañías muy endeudadas, ¿no? Las compañías muy endeudadas pues van a estar perjudicadas,
Y luego, pues encontraremos unas compañías donde las que puedan trasladar ese incremento de costes a sus clientes perfecto, que son compañías normalmente con poco CAPEX. Y luego, pues compañías que si tienen mucho CAPEX, pues ojo, cuidado, que pueden mermarse esos márgenes, ¿no? Esto es un poco respuesta larga de la película. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Vale, vamos a ver las implicaciones. Si yo los suministros no me venían mis suministros, ¿qué pasaba con una empresa industrial? Pues esa empresa industrial decía, oigan, que no puedo, y vamos a poner el ejemplo de los coches, que no puedo entregar los coches. Vale, no puedes entregar los coches, no puedes entregar el producto final. Pero ¿qué ha ocurrido estos 2 últimos años? Como hemos vivido una pandemia y hemos vivido una salida de pandemia, las inversiones en capital, el CAPEX de las industrias, el CAPEX mundial, se ha visto mermado. ¿Qué ocurre si yo cada año no hago el CAPEX necesario para incrementar la oferta que se asemeje a la demanda? ¿No? Para que haga un catch-up a la demanda. Pues al final lo que estoy haciendo es una desinversión en muchos sectores y agravado porque esa situación no se va a solucionar en el año 2020, de tal forma que estaremos 3 años con baja capacidad de inversión, con bajo CAPEX, provocado pues por esos suministros. O sea, entonces, si yo tengo que hacer una planta productiva porque la demanda me está incrementando, pues yo no la voy a poder hacer y no la he podido hacer. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues con unas necesidades de CAPEX muy importantes en los próximos años, con una situación de las empresas que ya han hecho el CAPEX muy beneficiosa porque los precios subirán y ojo que esos precios que subirán podamos poner algo de tensión en esa inflación que ya viene más o menos alta, ¿no? Y eso es un poco respuesta larga, ¿no? Pero es lo que veo, ¿no? O sea, lo que veo es ese análisis 3D que hemos hecho, que es ojo, cuidado, que el CAPEX se ha invertido poco, ¿no? Se ha invertido poco durante estos 2 últimos años y se va a continuar invirtiendo un poco durante estos 3, ¿no? Así que, ojo que va a explosionar esa necesidad de inversión en los próximos años. Ole. Y otro tema que es muy interesante, que además es posiblemente el tema de los más calientes que ha comenzado en 2022, es el tema de las materias primas. Y tú además, como tuviste el fondo y tal, yo creo que nos puedes comentar bastante, nos puedes aportar bastante tu visión. ¿Cómo ves el tema? Más que tú. ¿Eh? Aquí es un gran ejemplo que las generaciones jóvenes, si tienen curiosidad y tienen perseverancia, adelantan a las generaciones más maduras, ¿no? Y este tenemos un claro ejemplo contigo. Qué bonito, Así qué bonito. así que bueno, ¿qué puedo Joder, aportar más que no es- se han esta, se- aportado? esta semana, Xavi, no sé por qué, todos me estáis poniendo en un altar. El lunes me hicieron una entrevista y también. Digo, "Buah, es que la nueva generación, materias primas, no sé qué. O sea, me estáis poniendo todos en un altar, por favor. Por favor. ¿Mm? Cuéntanos. Bueno, a ver, vamos a ver el tema de materias primas, ¿no? Y las materias primas, al final se habla de materias primas y se generaliza esas materias primas. Vamos a agruparlas. Y vamos a agruparlas en los 4 grupos de las materias primas. Las primeras son las energéticas, las segundas son las industriales, las terceras son las agrícolas y las cuartas son los metales preciosos. Vamos a empezar con la última, los metales preciosos. Ahí tenemos desde el oro, la plata, los PGMs, que es el platino, el paladio y el rodio. Y bueno, pues todas esas que el oro es principalmente un valor, vamos a decir, monetario y de joyería. El 50% de demanda o 40% es joyería, el resto es vamos a decir, financiero, ¿no? Al final aquí lo que se está diciendo es que si sube la inflación, el oro también se debería trasladar o sería un hedge sobre esa cierta inflación. Y históricamente más o menos se ha hecho así, ¿no? Entonces, si uno prevé que la inflación va a ser elevada y se va a mantener en el tiempo, oye, pues son inversiones que debería estar, ¿no? La plata igual y el platino y el paladio igual, ¿no? El paladio tenemos los problemas que hay mucha producción en Rusia, pero bueno. ¿Qué estamos viendo ahí en los metales preciosos? También que los precios en los cuales están cotizando hace que toda la industria gane dinero, toda. ¿Y eso qué implica? Pues que haya un incentivo para encontrar nuevos yacimientos, nuevas montañas donde encontrar
esos minerales. Luego pasamos a a las materias primas energéticas. Y aquí tenemos, y no vamos a aportar mucho más, el tema del gas, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Por aportar algún dato, y es el siguiente, ¿no? Es que cuando estamos hablando, hoy por ejemplo apareció una noticia en la que decía que Rusia disminuiría la oferta en 1 millón de barriles para entonces incrementar el precio del petróleo y afectar en las inflaciones y como consecuencia darle en la línea de flotación de crecimiento de las economías en las cuales les estaba haciendo pues esos boicots, ¿no? Bien, pues 1 millón de barriles menos de oferta, ese rule of thumb que dicen los ingleses, ¿no? Esa más o menos augímetro, es 1 millón de barriles menos de oferta, equivale a una subida del precio del petróleo de $10. Esto lo hemos visto en Ucrania, cuando invadió Rusia Ucrania, al final hubo un desajuste de 3 millones de barriles, 3-4 millones de barriles de Rusia, y eso provocó una subida del precio del barril entre 30 y $40, ¿no? Veníamos más o menos de 80, pues subimos a 120 y son esos importes. Luego también decir que si el precio del petróleo pasa a los $150, al final hay una recesión económica en todo el mundo. Entonces, bueno, una vez dicho esto, estamos en precios donde ya todo el mundo gana dinero. Es una situación donde, donde Europa dice vamos a dejar de comprar gas, vamos a dejar de comprar petróleo a Rusia, pero al final lo que dejemos de comprar a Rusia lo tenemos que comprar a otra gente, ¿no? De tal forma que lo que vamos a hacer es mover ese petróleo, ese gas de Rusia a otros países, a la India, a China, donde sea. Entonces es cuestión de tiempo que al final se sitúe más o menos en un equilibrio, ¿no? Donde ese equilibrio será superior en precios al que había antes por una razón muy fácil, porque el transporte que antes no existía del gas de Rusia a Europa o el petróleo de Rusia a donde sea, pues ese transporte que hemos de llevar el gas o el petróleo a otras zonas donde antes no teníamos, ese transporte es el incremento del precio, ¿no? O ahora que compramos gas a Estados Unidos, pues ese transporte lo tenemos que pagar, ¿no? Así que, de nuevo, precios altos y precios que incentivan capacidad. Y si no, se lo decimos al shale oil en Estados Unidos. Por otro lado, vamos a las commodities industriales. El níquel, el cobre, el zinc, todas estas. Vosotros ya sabéis que yo soy enamorado del cobre y lo continúo siendo, pero los precios actuales de todas estas materias primas, igual que lo demás, hace que todo el mundo gane muchísimo dinero y como consecuencia incentives la búsqueda de nuevos yacimientos. Bueno, bien. Y luego, por último, las agrícolas, donde las agrícolas, pues todos sabemos que pues Ucrania era el granero de Europa, era el granero del mundo, y al final Rusia también tenía pues mucha parte de ese grano, ¿no? El trigo, pues ahí teníamos también el girasol, ¿no? Tenemos el maíz, hay un montón de materias primas que buena parte del mundo venían ahí. Si ese 20, 30, 40, 50% de la oferta desaparece, pues tenemos un problema de subida fuerte de precios y eso que estamos viviendo hoy día. ¿Qué diferencia hay esta subida de precios de las agrícolas respecto a lo demás? Pues que al final la producción agrícola se rige por ciclos de siembra. Se siembra ahora en marzo, o sea, se ha labrado los campos, se siembra ahora en marzo y se recoge dentro de unos meses. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en Rusia y en Ucrania no se va a sembrar nada. De la forma que estaremos como mínimo un año donde la oferta será inferior a la demanda, donde la demanda será superior a la oferta. Y tenemos que buscar esa demanda en otras partes del mundo. Tenemos que buscar en Argentina, tenemos que buscar en Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos se sembraban, no sé, colza, ¿no? O cualquier otro producto, pues al final van a cambiarlo por trigo, porque el precio del trigo ha subido, de la forma que reduce la oferta de ese otro producto. De la forma que todas las materias agrícolas, con independencia que se obtengan o no de Ucrania, al final van a ser elevadas. Bien, con todo este contexto nos situamos en una situación que uno puede pensar, hombre, si ganas mucho dinero en todas las materias primas, al final es cuestión de tiempo que esas materias primas retrocedan y como consecuencia bajen el precio. Vale, aquí hemos de decir dos cosas.
La primera es, y lo vamos a ligar con los suministros. Si hemos tenido 2 años donde no se ha invertido nada de CAPEX, al final estamos dilatando la entrada de una oferta que debería haber entrado este año y el siguiente, ¿no? Por tanto, la oferta se va a ver limitada. Si esto lo alargamos un año más, que es este año 2020, tendremos 3 años con una oferta de inversión en CAPEX limitada. Continuaremos con precios altos de las materias primas durante tiempo. Entonces, el tema es, ¿esto ha de bajar, este precio de las materias primas? Bueno, puede ser que baje, sí, pero esa bajada del precio de las materias primas no responderá a otra cosa que la expulsión de la demanda. Hoy día hay precios como, por ejemplo, el níquel, donde esa subida fuerte del precio del níquel, aparte del problema que ha tenido el trader en China, ¿no? Al final, esa situación, estamos en lo que se llama la inelasticidad de la demanda, que es cuánto ha de subir el precio de algo para expulsar X porcentaje de la demanda. Si la demanda es un 5% superior a la oferta, ¿cuánto ha de subir los precios para expulsar ese 5% de la demanda, para dilatar esa demanda? Pues las materias primas están en esa situación. Así que, bueno, yo creo que se van a continuar altas como mínimo este año y quizá el que viene. Pero bueno, hemos de ser conscientes que estamos en la parte alta de todas las materias primas, ¿no? ¿Qué opinas, Adrián? ¿Qué manera de exponerlo? Sí, es lo que estaba pensando yo, que cómo se nota que eres profesor, Xavi, esto... Y buen profesor, o O sea, que sea, hay profesores que te quedas dormido, pero explicas todo bueno, muy estructurado y además muy bien, muy bien. La verdad es que da me, me- gusto. Sí. me falta una pizarra, ¿eh? Sí. Me Hostia, qué falta una peligro. pizarra, ¿eh? Qué peligro serías ya con pizarrita. Sí, yo siempre lo digo, que una oficina sin pizarra no es una oficina. O sea, al final necesitas una piscina hay una piscina, una pizarra para implementar ideas, para hacer volcaje de ideas, para unir cosas, ¿no? Y yo lo utilizo al final con mis hojas en blanco. Mis hojas son blanco y voy uniendo cosas y al final eso te estructura la mente, ¿no? Y en una situación en la actual que hay muchísima información, si no la tienes bien estructurada la mente es complicado, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? La situación actual de las materias primas, y uno puede caer en la falacia de decir, hostia, es que hay compañías con el PER del beneficio actual es un PER de 2, es un PER de 3, es un PER de 4. Coño, pero yo creo que Adrián coincidirá conmigo, ¿no? Pero que al final, oye, las materias primas, o sea, una cosa es la materia prima, la otra es una compañía de materias primas donde hay el apalancamiento operativo, ¿sí? Es decir, si el precio de la materia sube un 10%, el beneficio de una empresa extractora de esa materia prima puede incrementar mucho más el beneficio por culpa del apalancamiento operativo y por culpa del apalancamiento financiero. Y al revés, una bajada de un 10% de las materias primas puede bajar muchísimo más el beneficio, ¿no? Magnificar las subidas y magnificar las bajadas, ¿no? Bien, una vez dicho esto, al final, cuando una materia prima está arriba del todo, ¿sí? Y son precios que vamos a decir insostenibles durante mucho tiempo, al final todos los inversores saben que ese precio de la materia ha de disminuir, como consecuencia los beneficios de esa empresa actuales también lo han de hacer. Así que centrarnos en el PER de esa compañía con los beneficios actuales es erróneo porque esos beneficios actuales, across the cycle, han de ser menores. Por esa razón, los PERs con beneficios altos son bajos. Por esa razón, hay que vender compañías cíclicas con PERs bajos, ¿sí? Y hay que comprarlos con PERs altos, que es cuando los beneficios son bajos y cuando nadie lo quiere, porque tarde o temprano esos beneficios deberían subir, ¿no? Y es lo que estamos en hoy día. O sea, hay muchas compañías que con beneficios de este año, cotizan a PERs muy, muy, muy bajos, ¿no? Y uno puede decir, hombre, es un PER bajo, la compro toda. Bueno, cómprala, pero sé consciente que en un principio esos precios across the cycle deberían bajar, ¿no? Y decir una cosa únicamente sobre las materias primas energéticas, que bien es cierto que aquí las materias primas energéticas hay una dicotomía entre, una divergencia, ¿no? Entre las políticas y la realidad.
Las políticas que estamos viendo es no adentrar los aspectos medioambientales, hemos de reducir las energías fósiles, hemos de castigar las energías fósiles con este impuesto llamado CO2, que al final es un impuesto al consumidor, es un IVA. Han incrementado el IVA, nos han incrementado el IVA a nosotros, esto es el CO2. Y claro, entonces esa situación hemos de penalizar a todas las energías. Claro, una compañía energética lo que te va a hacer es, oigan, señores, si usted me está penalizando tanto y dentro de 5 años, teóricamente, los incentivos son para que dejen de utilizar energías fósiles, pues ya no invierto. Entonces, nos estamos encontrando en una situación que ese impasse, esa transición, la demanda de energías, o sea, la demanda de energías verdes no está allí, la demanda de un coche eléctrico no está allí, y continuamos haciendo lo mismo que hacía 2 años, ¿sí? Con el consumo de energía. Entonces, tenemos una situación en la cual, pues continuamos demandando la misma energía que hace un par de años, pero las inversiones han disminuido, de tal forma que los pozos petrolíferos, que son esas piscinas llenas de petróleo, pues al final cuando esa piscina de petróleo ya he quitado toda el agua que se llama petróleo de esa piscina, pues al final ya no existe, ¿sí? Y las que quedan, pues al final suben el precio. Y esto es lo que nos podemos encontrar en esa transición, en ese impasse, ¿no? Lo hablaba muy bien en La madre de todas las batallas, en el libro de la calle, que decía, el último barril de petróleo valdrá 0, pero mientras tanto encontraremos picos exageradamente altos del precio. Y esto es lo que es lo que nos podemos encontrar, ¿no? O como mínimo altos durante un periodo de tiempo más largo. Así que, bueno, yo creo hasta aquí un poco las materias primas, ¿no? Y llama la atención también a nivel psicología de mercado, como hace un año o año y pico nadie quería materias primas y ahora todo el mundo quiere materias primas cuando están mucho más caras. Porque claro, la gente que se fija, lo que dices tú, en el PER, que están a PER 2, PER 3, y claro, hay que hacer pensamiento de segundo orden, como decías, como citabas antes a Howard Marks. Exacto. Has de hacer el pensamiento lento, ¿no? No el pensamiento rápido. Es decir, oye, siéntate y vamos a ver qué ocurre. Y mira que nosotros tenemos posición en minería, ¿no? Pero con la Atalaya Mining. Pero la verdad que, por ejemplo, compramos Antofagasta en el momento del COVID, bastantes. Compramos Lundin también, Lundin Mining, y luego todo cobre, fijaros. Y luego lo que hicimos fue, al final cuando subieron a niveles que nosotros pues, pensábamos que el valor ya no estaba, las vendimos, ¿no? Y luego también invertimos en algo en petróleo. Lo que pasa es que en Europa, pure players hay relativamente pocos, ¿no? Aparte de Aker BP o IPCO, pero fuera de esto al final son muy integradas. Y nosotros lo que queríamos era un riesgo puramente al petróleo. Pero bueno, uno ha de hacer, o sea, al final el ciclo de CAPEX es el mismo en materias primas, en barcos, en industriales y en bancos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo único que has de determinar es, oye, en qué fase del ciclo estás y en lo que puede venir. Y siempre saltar ese año. Cuando uno invierte intentando adivinar los beneficios de este trimestre o de este año sean superiores o inferiores a lo que dice el consenso, mal vamos, ¿no? Yo siempre hago el paralelismo con alguien que ha estudiado meteorología, ¿no? O sea, al final un meteorólogo lo que puede hacer es, oye, centrarme en qué hará el tiempo la próxima semana, o un meteorólogo también lo que puede hacer es analizar cómo serán los cambios climáticos y dónde iremos, ¿no? Si nos iremos hacia un prado verde o hacia un desierto espectacular. Pues esto es exactamente igual. El sell side se dedica mucho más a intentar adivinar si este fin de semana hará sol o lloverá, y el buy side lo que intenta hacer es, oye, vamos a intentar ver si la compañía en la que estamos se irá hacia un prado verde o hacia un desierto espectacular, ¿no? Y muchas veces en el corto plazo no casa uno con el otro, ¿no? Porque uno puede decir que esa compañía va a ir hacia un desierto espectacular y en cambio el hombre del tiempo, que es el sell side, te está diciendo que, oye, es que aparecerá un sol acojonante, vete a esa empresa que te bronceará súper bien, ¿no? Y es lo que hemos de diferenciar. Muy bien y una vez más, muy bien explicado, siempre con las metáforas.
La verdad es que tienes un repertorio de metáforas muy bien trabajado, ¿eh? Cuando das clase también intentas el tema metáforas. Sí, sí. Es que ayuda mucho didácticamente, la verdad. Es que al final siempre me pongo en el papel de em, la tía María, ¿no? ¿Cómo le debo explicar a la tía María? Esto me ha llevado las clases y hablar con clientes. Hablar con clientes. Aquí entré, he hablado con menos clientes, que en Solventes cuando estaba, hablaba con más clientes. Y los clientes eran de todos los niveles, ¿eh? Desde gente que era director de inversiones de grandes empresas, hasta clientes que, oye, pues que venían y decían, oye, me ha tocado la lotería, ¿no? Y les decíamos, hostia, pues tienes un problema. Entonces, intentar explicarle que esa persona que le había tocado la lotería tenía un problema, pues alguien que, oye, pues que en la vida había hablado de finanzas y que cuando le dabas la mano era esa mano el triple de grande que la tuya, pues porque había trabajado en el campo, pues al final te das cuenta que has de bajar el nivel, ¿no? Y bajar el nivel no significa hacerlo simplista, ¿no? Sino hacer simple. Que hacer simple es lo complejo, intentar que se explique. Entonces, esas metáforas muchas veces me ayudan mucho a mí y también al interlocutor que tengo enfrente, ¿no? Y esto me ayudó muchísimo cuando al principio de empezar a dar clases, que eso fue hace muchas primaveras atrás, tantas como 20, ¿no? Hace el 2000 empecé a dar clases. Era un chaval, prácticamente imberbe. Y bueno, recuerdo que un profesor que fue mi mentor, a Xavier Puig, pues al final me dijo algo muy claro, ¿no? Que me dijo, tú has de explicarlo muy simple, muy simple, muy simple. Y cuando pienses que lo estás explicando simple, darle otra vuelta más, ¿no? Otra vuelta más. Y eso lo que me ayudó es, oye, que la gente cuando estaba en clase lo entendía, no hacía falta que después en casa lo tuviese que estudiar. Y además incorporé un factor más, y es que aparte de las metáforas, lo que intento es aspectos visuales. Juego con los alumnos. O sea, un ejemplo, hace 15 días expliqué una clase de materias primas, de commodities, y para explicar la curva de costes, hice sacar a todos los alumnos en la pizarra. O sea, eso parecía una rueda de reconocimiento de una prisión, ¿no? Pero con 20, 30 alumnos. Entonces, cada uno de ellos les hice que se inventaran un precio entre el 0 y el 120, que era el precio del petróleo. De la forma que los ordené de menor a mayor coste, y a partir de aquí empiezas a hablar las dinámicas de la oferta, qué ocurre si la oferta desaparece con la parte baja, la parte alta, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas situaciones, pues al final lo que tenemos que romper a la hora de la docencia, y esto yo creo que lo tenemos que romper en todos, es las mesas. Las mesas es un problema, ¿no? Cuando explicas algo, ¿no? Te queda mucho más claro cuando tú sales al campo a intentar entender algo, que no cuando uno vomita lo que te está diciendo, ¿no? Así que bueno, las metáforas y además cuando presencialmente, pues esos componentes, vamos a decir, más gráficos, ¿no? O más tangibles, son los que me gustan, ¿no? Y los invito. Y luego, ¿por qué no? Oye, al final alguien se lo ha de pasar bien aprendiendo, ¿no? Y eso sí que es lo que intento. Muy buenos consejos, porque al final muchos somos profesores, incluso gente que no se lo espera. Si tú eres médico, eres un profesor también, que tienes que enseñarle a tu paciente. O Ujú, incluso ujú. si eres vendedor, si eres comercial, también eres profesor. Tienes que hacerle entender a tu potencial cliente lo que vendes. O sea que estos consejos, darle marcha atrás y volver a escucharlos porque seguro que os ayudan en vuestro trabajo y en vuestro día a día. Si sois padres, también sois profesores, seguro. Sí, sí, sí. Ahí hay que dar, ¿no? Y yo creo que, mira, am, no un consejo de padre, ¿no? Pero sí que lo que me ha ayudado mucho y luego también relacionado mucho con el deporte. Yo soy al final un deportista amateur, dominguero, pero que al final tengo, bueno, pues mis citas anuales. Una de ellas es dentro de 20 días, que es la Monegros, que es una carrera en bicicleta de 120 kilómetros más o menos por el desierto de Aragón, por los Monegros. Y al final me encanta, ¿no? Me encanta porque voy con un amigo y al final es un poco ese día que lo tenemos para nosotros
y nos lo pasamos muy bien. Pero ¿eso qué implica? Siempre es lo que digo, lo que implica es un esfuerzo, ¿m? Y ese esfuerzo es el entreno. Tú no puedes disfrutar de una carrera si antes no te has entrenado, porque si no lo que vas a hacer es morir. ¿M? Y para hacer bien una carrera, lo importante no es el tiempo que haces desde la salida hasta la meta, sino lo que haces desde la meta hasta la siguiente salida, ¿no? De tal forma que el esfuerzo es lo importante y es lo importante en el deporte. Entonces, el esfuerzo juntamente con la motivación, esto es un caballo ganador. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo que nos dicen es, hostia, muy bien, lo has hecho muy bien, y una palmadita en la espalda, ¿no? Lo has hecho muy bien, de pequeños nos lo han enseñado, lo has hecho muy bien en matemáticas, lo has hecho muy bien en física. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Te centras únicamente en esas materias de matemáticas, de física, que lo haces bien, ¿no? Porque al final es un poco lo que has de ver, ¿no? O sea, has de dar ejemplo, pues te están premiando por lo que haces bien, no por lo que no haces bien. Entonces, lo que no haces bien lo evitas, ¿sí? Lo evitas. Coño, no, lo que tenemos que hacer es premiar el esfuerzo. ¿Que no lo haces bien? Bueno, pero te estoy premiando el esfuerzo, ¿vale? Porque si te esfuerzas, lo harás bien. ¿No? Entonces, es un cambio de mentalidad que no hemos de premiar lo que se hace bien, sino hemos de premiar el esfuerzo. ¿No? Puedo hacer una compañía, hostia, que lo hemos analizado, nos hemos esforzado y nos ha castigado, coño, pero el esfuerzo ha valido la pena, tío. Al equipo lo que tenemos que hacer es, oye, ¿nos hemos esforzado? Sí. ¿Hemos dado lo mejor de nosotros? No. Pero bueno, lo hemos hecho bien, ¿no? Nos hemos esforzado. Eso es lo que tiene que premiar. Y eso es clave, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia y la curiosidad es que son caballos ganadores, ¿no? Vaya rollo de psicológico, nada de O inversiones y todo sea, psicológico, ¿eh? esta última parte, o sea, desde las materias primas, está siendo fueguito, que estás aquí soltando, ¿eh? Y no hemos empezado a hablar de las empresas, pero estás aquí soltando unas joyas maravillosas. Es el problema, el problema es que me dejáis tiempo y esto es lo peor, porque empiezo a hablar y cojo una cosa, la uno con la otra y al final es mi cabeza, ¿no? Que va uniendo puntos con otros puntos, ¿no? Y bueno, Análisis 360 aplicado a la vida en general. sí, 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 sí. Bueno, creo Pero bueno. que es el momento de volver al mundo de la inversión y vamos a hacer un breve repaso de algunas de tus principales posiciones en cartera, algunas que no Ujú, hayamos comentado hace 2 años, porque sigues teniendo Atalaya, sigues teniendo ASM, sigues teniendo Grifols, que esos sí. ya las comentamos, pero hay otras que, por ejemplo, Claskin no la tenías y la verdad es que Ujú. no me suena. ¿A qué se dedica la empresa? Pues mira, Claskin es una compañía francesa donde esa compañía nos vino de ese análisis 3D que decimos, ¿no? Ese 360 que tú también comentabas. Donde al final es, oye, analizamos las compañías de un sector, ¿m? Analizamos todas las compañías de ese sector y al final vemos si la compañía que tenemos en cartera es la mejor o no, o hay alguna otra que lo pueda hacer muchísimo mejor, ¿no? Y luego a partir de ahí vamos tirando. Pues bien, el problema de suministros lo que nos provocó fue, muy bien, tenemos un problema de suministros y esto vino porque teníamos compañías de componentes de automoción, entre las cuales era CIA Automotive. O sea, hay problemas de suministro, tiramos para atrás, estos suministros es problema de chips, como consecuencia hemos de invertir se ha de invertir en chips, Estados Unidos y Europa está diciendo que invertirán en chips, muy bien, pues al final, ¿qué puedes tener? Las compañías de chips más cercanas al cliente, que es STMicro, Infineon, etcétera, o puedes tener las compañías que hacen las máquinas que hacen los chips, ¿no? Soitec, ASML, ASMI. Entonces ahí sacamos ASMI, ¿vale? Hostia, estamos bien posicionados en este problema de suministros, etcétera, etcétera, porque el CAPEX irá hacia aquí. Pero claro, dándole vueltas decíamos, ya, pero es que entonces si hay un problema de suministros, los taxis, que son los barcos, los aviones, los trenes que me llevan los productos del punto A al punto B, las carreras van a subir, ¿no? Si suben las carreras de estos taxis, ¿no? Del transporte, sube el precio, o sea, voy a tener que necesitar mucha más agilidad para encontrar me voy a tener que dedicar mucho más tiempo en encontrar
cuál es la logística más eficiente y más barata para traer mis productos, ¿no? Yo, una empresa industrial que no sé de logística, así que empezamos a analizar compañías de logística y nos dimos con unas compañías bien conocidas por nosotros que eran los freight forwards o los transitarios, DSV, Kuehne+Nagel. Tuvimos DSV en su tiempo porque invito a todos los oyentes que nos están escuchando al final a analizar qué hicieron los beneficios de DSV estos 10 últimos años y los comparen con Kuehne+Nagel. Kuehne+Nagel era el líder de este sector. Pues bien, DSV fue el número 6 y si se fijan en los beneficios han subido, creo que es un 350% estos 10 últimos años en DSV contra el 0% de incremento de beneficios por acción de Kuehne+Nagel, ¿no? Entonces, con esto llegamos a una pequeñita francesa llamada Claskin y dijimos, ¿Claskin? Esta compañía cotiza, no estaba en nuestro radar. Hostia, vamos a ver qué hace. Y vimos que era la prima hermana de DSV, una compañía de freight forwards que lo que te hace es la celestina entre llevar el producto del punto A al punto B, ¿no? Entre el comprador y el vendedor. Lo que te hace es, no tiene activos, pero lo que te permite es olvidarte de todo. Si, por ejemplo, Roca quiere mandar un sanitario suyo a la otra parte del mundo, Roca no se va a preocupar por el papeleo que necesita para exportar, el papeleo que necesita en el puerto, el papeleo que necesita para transportar, cuándo vendrá el barco, en qué contenedor ha de ir, qué necesita. Cuando llegue al puerto, ¿quién lo va a recoger? ¿Qué papeleo necesito? ¿Cómo va a llevar ese producto al cliente final? Eso no lo quiere saber para nada Roca. Y para ello se va a un transitario y para ello se va a un frame forward. Pues bien, Claskin hace eso. Claskin hace eso. De tal forma que es una compañía labor intensive, con lo que la inflación le puede afectar, pero no tanto porque no tiene que comprar maquinarias, por lo que el problema de suministros no le va a afectar porque no ha de comprar maquinarias, pero en cambio se beneficia de los fletes altos. De la forma que, oye, hablamos con ellos justamente a principios del año pasado, hablamos con el CFO, que qué casualidad que tiene uno de los hijos que estudia aquí en una universidad en Barcelona, y nos reunimos presencialmente con él. Hablamos 2 veces con él, una presencial aquí en Barcelona, y al final toda la música era muy parecida a lo que había hecho DSV, que es un poco el benchmark del sector. ¿Y qué había hecho? Había hecho lo siguiente. Como es un trabajo muy manual, lo que había hecho es invertir en software, automatizarlo lo máximo posible, de tal forma que una misma persona puede llevar muchos más clientes que lo que hacía antes, eficiencia, mayores beneficios. Pero es que además había visto la oportunidad de hacer compras, de hacer adquisiciones pequeñas, porque recordemos que el top 10 de las compañías tiene el 25% de la cuota de mercado. Es un sector bastante no me sale la palabra, ¿no? Atomizado. Atomizado, ¿no? Gracias, Paco. Y nada, pues va comprando pequeñas compañías, las va fusionando, las compra con caja, por tanto, o con deuda, por tanto, no amplía capital, y como consecuencia sus beneficios van subiendo. Pues bien, esta compañía la analizamos, ya dijo que crecería mucho más que crecería el sector, gracias a estas 2 palancas, la automatización y las compras y de las fusiones. Está presente en 60 empresas, por tanto, en 60 países, no es una empresa pequeñita. Esto le da una cierta ventaja porque no ha de hablar con compañeros suyos o colegas suyos de otra empresa que están en Estados Unidos, sino que habla con Claskin Estados Unidos o Claskin China o Claskin Corea. Y eso lo que le permite es tener una conexión muy fuerte con todos los países. Pues bien, esta compañía capitaliza aproximadamente unos 160 millones de euros y el beneficio neto de este año ha sido de 18 millones. Y uno dice, no, claro, son 18 millones, prácticamente no tiene deuda, prácticamente no tiene deuda. Es decir, claro, son 18 millones porque los fletes son muy altos, cuando bajen los fletes estos beneficios de esta compañía disminuirán. Bueno, o no, o no. ¿Por qué razón? Porque el año pasado compró una compañía, la está integrando, donde florecerán esos beneficios superiores a lo largo del tiempo. Por lo que ya no esperamos que aumente beneficios, nada más que los mantenga. Si los mantiene, o aunque baje un 40% de los beneficios,
Sí, un 40% de los beneficios. Oye, estamos hablando de un PER de 15 contra un PER de 21 que te está creciendo o que te está cotizando DSV, ¿no? Y uno dice, ya, pues que un PER de 15 no es barato. Bueno, no es barato. En una compañía que te crece al 5 o 6% cada año, orgánicamente, que te puede crecer al 10% con adquisiciones y de forma inorgánica, en una compañía donde, oye, lo ha hecho bien y yo creo que al final va a adquirir más clientes de mayor tamaño, donde el tamaño le aportará tamaño, ahí hay un cierto efecto red, y en un sector donde, oye, es espectacular los beneficios que tiene, ¿no? Y unos ratios de conversión que se acercan muy mucho a los que tiene Kuehne+Nagel y los que tiene DSV, ¿no? Así que, oye, es una compañía en un sector buenísimo, ¿no? Buenísimo, que es el freight forward, en un sector donde todo el mundo, fijaros que todo el mundo habla de problemas de logística. Problemas de logística implican más necesidad para este tipo de compañías. Sin el problema de la inflación en costes, que le provoque una inflación de la materia prima, porque es labor intensive y puede trasladar fácilmente, si suben el precio del salario, fácilmente ese incremento de precio a los clientes finales, ¿no? Por esa razón es una de las máximas posiciones. Y nos encanta. Es que es un sector, el freight forward, que nos encanta. En DSV ya invertimos hace muchos años en la compañía. Es una compañía como la copa de un pino y Claskin pensamos que es esa pequeña compañía que invierte. Nos recuerda mucho a cuando invertimos en Robertet, que es un sector completamente distinto, que es el de aroma, fragancias y sabores, porque encontramos Givaudan y encontramos que era un sector espectacular. Hacían la fórmula de la Coca-Cola, ¿sí? Y Coca-Cola invertía en marketing. Por tanto, ellos se beneficiaban del marketing de sus clientes. Pues bien, Robertet llegamos, una compañía francesa, nadie la conocía, prácticamente no tenía research. Bueno, no tenía research y porque nadie la seguía, ¿no? Y hablamos con ellos, nos encantó e invertimos. Pues Claskin nos recuerda mucho a Robertet en su día. Así que, bueno, esa es un poco la inversión, ¿no? Pensamos que prácticamente vale el doble, esa compañía que ha de doblar. Bueno, comentar que si estáis interesados en DSV, tenéis el programa 122, que fue la primera visita de Xavi al podcast. Y la siguiente empresa es súper interesante porque además, vamos, es que estoy viendo cosas de esta empresa todos los días prácticamente. Desde que me vine aquí a Bulgaria. Cuéntanos, Xavi, háblanos un poco del mayor broker europeo. Bueno, el mayor broker europeo es Flatex, que es Flatex de giro, ¿no? Y vamos un poco a remontarnos vamos a decir, a la historia, ¿no? O sea, Flatex al final nació como broker en Alemania, era un broker independiente. Quiero un pelín para atrás, ¿vale? O sea, Flatex era un banco, tiene ficha bancaria, tiene ficha bancaria, y aquí al final Flatex lo que tiene es, tenía ficha bancaria, dejó el banco, nunca se dedicó muchísimo a la parte bancaria, y lo que hizo fue, oye, tiro para adelante, y lo que hago es, me voy a dedicar al brokeraje, el brokeraje en online, donde el brokeraje en online, hasta en ese momento todo el brokeraje se hacía a través de los bancos y era una de las cosas donde allí podían hacer y tomar hueco, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Invertir muchísimo en un software de tal forma que fuese muchísimo más fácil hacer brokeraje a través de su plataforma. Así que, de nuevo, invirtieron muchísimo en software, con un software mucho más avanzado del que tenían algunos de los bancos, con lo que le ganaron la partida. Aquí el pez rápido se ganó al lento. Una vez con esto, dijeron, no nos podemos quedar aquí, vamos a comprar de giro, que era en ese momento uno de los brokers principales en Europa, ¿no? Pues bien, compró de giro y eso lo que permitió es automáticamente crecer a una de 200.000 clientes, a un millón de clientes, ¿no? Y tú dices, oye, pues no está nada mal, ¿no? Ese millón de clientes. Ya, pues que no se querían quedar aquí. Lo que querían hacer es incrementar la base de los clientes y el año 2021 lo que hicieron fue en febrero, dijeron que tenían unos objetivos a largo plazo
de 2 millones de clientes, alcanzar 2 millones de clientes, es decir, doblar. Y en febrero dijeron que no, que esto lo que vamos a hacer será lograrlo en el año 2021. De tal forma que todos los objetivos que se han planteado a medio plazo los están alcanzando a corto plazo. Incluso con unos ritmos que están muy superiores a algunos competidores suyos nórdicos que se sitúan prácticamente en los países nórdicos, ¿no? Pues bien, esta compañía, el objetivo que tiene es ya para este año más o menos unos 2,5 millones de clientes, 2,8 millones de clientes. Vamos a poner que a medio plazo logre unos 3 millones de clientes y pueda hacer más o menos, póngale 30, que cada cliente haga 30 trades al año, ¿no? Donde es por debajo de lo que ha obtenido el promedio de trades estos últimos años. Por tanto, ya situándose por debajo de la media, lo que viene a decir que los clientes que estoy adquiriendo hacen menos trading que los actuales, ¿no? Porque mi estrategia ha sido coger la crema, coger aquellos clientes con mucho más trading y después pasar al segundo nivel, aquellos clientes con menor trading. Pues bien, con esto estamos hablando que puedes alcanzar unos 100 millones de trades al año, ¿no? Pues esos 100 millones de trades al año, más o menos ponle que puedes sacar 1,5 euros por trade, no por lo que nos aplica a nosotros, sino por lo que pueda tener por otras vías, de tal forma que, oye, al final nos situamos en una compañía que puede valer tranquilamente 2.300, 2.400 millones y hoy día capitaliza 1.500, ¿no? Es una compañía relativamente atractiva en un sector creciente y en un sector con palancas. Porque, fijaros, al final lo que está diciendo es, oigan, señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer trading, ¿vale? Con acciones. Muy bien, tengamos acciones. Ahora vamos a entrar trading con productos estructurados. Bueno, trading con productos. Vamos a que se puedan comprar a través de nuestra plataforma productos estructurados. Estos productos estructurados dejan bastante margen. Bien, y luego aparte vamos a hacer otros productos. En esencia, y para simplificar mucho, el negocio de Flatex lo que está haciendo es el negocio de un supermercado de las grandes marcas. Las grandes marcas, sobre todo en productos estructurados, se llaman Goldman Sachs, BNP, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos lo que hacen es el supermercado. Ellos hacen un montón y se lo compran a las grandes marcas y ahí tienen un margen. De tal forma que, oye, esta compañía pues tiene, primera, los trades de las acciones, segunda, los productos estructurados. Y la siguiente pregunta es, ¿qué ocurriría si Flatex introduce una posibilidad de comprar cualquier fondo de inversión comercializado en España? Pues que seguramente se llevaría parte del flujo, ¿no? ¿Qué ocurre si esto lo abre también y ya me pongo en camisa de 11 varas, en criptomonedas? Pues que atraería otro flujo. Lo que quieren hacer, el objetivo de Flatex, es que todo aquel ahorro generado por gente que esté fuera de la banca se vaya a ellos. ¿Sí? O bien vía acciones, o bien vía estructurados, o bien vía fondos de inversión, ¿no? Con lo que hemos visto que este negocio es uno de los negocios que está haciendo daño a la gran banca, ¿sí? En otras palabras, que se ha llevado el pez al agua, le ha robado ese negocio a la banca, ¿no? Y es una compañía que con los múltiplos actuales está barata, pero sí con el crecimiento que se espera en adelante, pues lo continúa siendo muchísimo más, ¿no? Y recordemos que tiene ficha bancaria, ¿sí? Que esto en última instancia lo podría apalancar. Lo podría apalancar. ¿Cómo? Pues oye, pues te doy un préstamo lombardo sobre una inversión en un fondo de inversión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que, bueno, es un sector realmente que nos gusta, ¿no? Que nos gusta. Le hemos invertido, hemos ido haciendo desinversiones, ¿no? O sea, lo conocimos en el año 2000, hicimos la primera inversión en febrero del año 2000. Deshicimos... Será 2020, ¿no? 2020, perdón, Bueno. 2020. Febrero de 2020 y hicimos desinversiones
pero bien es cierto que es una compañía que, oye, a los múltiples actuales gusta mucho, ¿no? Um, es una compañía que no hay, o sea, que hay socios de referencia, pero que, bueno, sería interesante porque es que en situaciones como la actual, donde o sea, está muy revuelto el río, ¿no? Llamado mercado financiero, pues a estas compañías les va mejor. Porque rotación, pues es bueno para Flatex. Crisis es bueno para Flatex porque vendes para luego comprar. Es decir, todas esas transacciones son buenas para Flatex. Así que en un principio debería ser un buen hedge en situaciones alarmantes, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la gente lo ve como una financiera más. Bien, aprieta el botón y véndelo todo. Pues bueno, pues dámelas a mí. Dame las acciones a mí, ¿no? Yo la única duda que tengo en la compañía es sobre la situación actual. Si se, porque ahora, sobre todo con el tema del COVID, la ¿Mm? gente, pues, sobre todo entre gente más joven, se puso de moda la inversión. Y ahora Sí. también con el tema de Ucrania, también se popularizó y se abrieron muchas cuentas, se compra y se vende mucho. Y mi duda es esa, porque yo de giro lo uso como broker secundario porque hay algunas acciones que no tienen Interactive, es el que uso de broker principal, pero me parece un buen broker para empezar. De hecho, a la gente que empieza yo lo recomiendo y si es un producto que yo recomiendo, pues es una buena señal para empezar a mirar. Pero mi duda es esa, si este crecimiento, ¿qué parte es estructural y qué parte es coyuntural de gente que quizás en un par de años pues deje de operar y esté un poco por moda? Esa es mi mayor duda. Es buenísima pregunta porque al final, al principio del todo hablábamos, fijaros que en estos 2 últimos años lo que ha ocurrido ha sido que hay compañías que han sido COVID winners, que se han beneficiado del COVID y ahora, cuando el COVID ha desaparecido, han vuelto al mismo nivel del año 2019, o antes del COVID. Y hay compañías que han ido haciendo sus deberes, ¿no? Que al final no han sido COVID winners, pero el COVID ha provocado que su producto sea mucho más demandado, ¿no? Pues bien, Flatex de Giro podía centrarse un poco en la primera parte, en aquellas compañías COVID winners, donde hoy al final ha traído muchísima gente que estaba aburrida en casa, lo que hacía era, oye, pues me bajo el broker y hago operaciones, compro, vendo, ¿no? Pues bien, esto se ha visto en el número de trades. El número de trades subió prácticamente a 60 largos en algunos momentos del año 2020. ¿Sí? Y nosotros la valoración lo que estamos dando es trades de 30. Es decir, ya estamos diciendo que el número de trades disminuirá. Que es esa gente que fue mucho más activa el año 2020 y que luego deja de serlo. Pero es que nos estamos yendo a trades que son por debajo de los 5 últimos años, desde 2015 hasta ahora, ¿no? Estamos en la parte baja de trades. De tal forma que en el año 2016, 17, 18, pues no había ningún COVID. ¿Sí? Y estamos yendo a niveles de esos trades, ¿no? Y luego, era un poco una de las preocupaciones y que aparecían en el último trimestre. En el cuarto trimestre, la presentación de resultados, el cuarto trimestre lo que se veía un poco es, oigan, vamos a ver si ustedes pueden mantener el objetivo de adquisición de clientes que se propusieron, porque el tercer trimestre del año 2021, que era verano, al final el número de clientes adquiridos o ganados disminuyó muchísimo, ¿no? Pues en parte porque por esto que dices tú, Paco, ¿no? Oye, ha disminuido muchísimo el número de trades, pues al final la gente lo que está haciendo es, oye, me quito o quito el trade y ya no vuelvo. Pues bien, esas dudas se disiparon en el cuarto trimestre cuando se ha visto una aceleración de número de clientes, se ha adquirido nuevos clientes y ese modelo de negocio que podría ser beneficiado por la parte del COVID, pues no se ha visto tan mermado como en un principio el mercado esperaba, ¿no? Así que hay más resiliencia en este mercado de lo que en un principio pareciese a simple vista, ¿no? Así que un poco ese cuarto trimestre ha disipado un poco ciertas partes de dudas.
Y pensamos que está barata porque hace 15 días hubo un rumor de un private equity que quizás lo compraba, ¿no? Es decir, apareció en Bloomberg Noticias en las cuales, oiga, que hay un rumor que esta compañía puede ser comprada. Yo no sé si ocurrirá o no ocurrirá. Nuestras inversiones no se circunscriben al hecho de que esa compañía sea motivo de OPA. Eh, pero al final, si vemos una compañía que está barata, lo vemos nosotros y lo ve mucho más gente, ¿no? Así que, oye, pues si la OPAN, genial, nos alegrará y si ofrecen buena prima, nos fastidiará porque tenemos que buscar otra alternativa de inversión. ¿Mm? Muy bien, Xavi. Otra empresa está menos Ujú. conocida por el público general es Kion Group. ¿A qué Sí, se dedica? Kion Group yo creo que es poco, o puede llegar a ser, vamos a decir, poco conocida por la gran mayoría de gente, pero está más cercana en nuestras vidas de lo que nos pensamos. Y vamos a poner un ejemplo. O sea, Kion Group es una compañía alemana de corte industrial, capitaliza más o menos unos 8.000 millones, y empezó haciendo toros mecánicos, ¿vale? Hace toros mecánicos, estos toros pues, que suben palés de un sitio para otro, que nos ponen los productos o que llevan los productos desde el camión hasta el supermercado, y tiene dos marcas muy reconocidas, Steel y Linde. Así que si alguno ha visto pues un toro mecánico de estas dos marcas, pues al final que sepa que no es de Linde el de gases, aunque la marca del toro mecánico que hay detrás recuerda mucho a Linde el de gases, sino que es puramente Skion, Skion Group. Y alguno dice, bueno, pues hace toros mecánicos, está muy bien, ¿qué le está pasando, no, a la compañía? Pues bien, lo que le ocurre a la compañía es que vieron que hacían toros mecánicos y los gestores, los directivos de la compañía, vieron que al final había una situación en la cual decían, oigan, estos toros mecánicos, ¿para qué son utilizados? Pues nos pide nuestro cliente dos tipos de toros mecánicos. Uno que sean eléctricos, por tanto vamos a invertir en aquellos toros mecánicos eléctricos, y otro, toros mecánicos con muchos sensores semiautomáticos. Entonces empezaron a sacar y decir, ¿y por qué quieren semiautomáticos? ¿No? Porque quieren ya no toros mecánicos, sino, oye, plataformas que muevan un producto de un sitio para otro automático. Y al final empezaron a ver y era que lo pedían muchísimo por la industria 4.0. La industria 4.0 es la automatización de la industria y toda esa automatización de la industria se inicia esa automatización con el centro logístico, con el almacén. Así que lo que empezaron a hacer fue invertir y comprando compañías en ese sector. De tal forma que hoy día tienen dos principales sectores. Uno que se llama Industrial Trucks, ¿no? ITS, y luego otro que es Supply Chain Solution. De tal forma que el supply chain es la automatización de los centros de almacenaje y la parte industrial es los toros mecánicos. Los toros mecánicos, pues al final es una compañía cíclica, pero que logra unos ciertos márgenes operativos del 10%, 8, 10, bueno, bien. Tiene plantas prácticamente en todo el mundo, porque al final es más cerca, es más fácil estar, y ha abierto una nueva planta en China, para satisfacer toda la demanda de China. Pues bien, esas compañías, al final, es lo que decíamos antes, es poca inversión en CAPEX. La primera inversión que voy a hacer en CAPEX será en centros de almacenaje. ¿Por qué en centros de almacenaje? Porque hemos visto que el problema de suministros reside en que he confiado muchísimo en mi producción en la otra parte del mundo. Lo que voy a hacer es atraer parte de esa producción en mi país. Es lo que decía Trump en su día de vamos a hacer América grande otra vez, ¿no? Es traer otra vez aquí la producción. De la forma que lo primero que han visto las empresas es que necesitan inversión en centros logísticos cerca del cliente, ¿no? Para evitar justamente esa situación de problema de suministros, más demanda de su tipo de productos. Luego, además, las automatizaciones de los servicios de los almacenes es espectacular, ¿vale? ¿Por qué?
porque hemos visto que desde hace unos años todos los clientes, todo el B2C, todo el business to consumer, se ha automatizado un montón. ¿Por qué razón? Porque el consumidor se ha automatizado. Nosotros hoy día, abro un paréntesis, ¿vale? Antiguamente, todas las nuevas tecnologías, todas las innovaciones venían de las empresas. Las empresas hacían una nueva innovación y nos las vendían a nosotros. Nosotros éramos, oye, en los últimos en que teníamos esa innovación. Pues bien, hoy día esto ha cambiado. El consumidor es el que está más digitalizado de todos. Compramos a través de Internet, compramos a través de una aplicación. Por lo que el business to consumer, el que está con el consumidor, si no se ha automatizado, mal ha perdido y además ha agravado por el tema del COVID. Hemos visto como, por ejemplo, Inditex, que había hecho sus deberes, logró beneficios el año 2020 con sus tiendas cerradas. ¿Gracias a qué? A su parte online. Los que no hicieron, murieron. Por lo que se han dado cuenta que hay que invertir en centros logísticos. Y centros logísticos que se llaman ciegos, ¿no? Es decir, centros logísticos que pueden trabajar sin encender la luz, con lo que consumes menos, eso es mejor para ESG, etc, etc, etc. Pues en esa parte de centros logísticos, que es pues el diseño de un centro logístico con automatización de uno de sus toros mecánicos, a pesar que tiene muchos más productos, pero vamos a simplificarlo para toros mecánicos, pues con esa automatización que sería lo que tenemos ahora todos en la cabeza de un centro logístico de Amazon, sin gente y con todo lleno de robotitos, esto es lo que hacen ellos, esto es lo que ellos diseñan. Esto les ha provocado que tengan unos backlogs espectaculares. De la forma que con el backlog actual, que son unos 12.000, 13.000 millones, la parte de supply chain, esa parte de automatización, nada, hace 3 años o 4 años que empezaron a invertir. Están en un ramp up, con lo que los márgenes operativos todavía no están en su sitio. Los márgenes operativos de este subsector deberían estar a niveles de 14% respecto a los 7 que están actualmente, por lo que los márgenes han de subir. Si los márgenes los llevamos al 14% del supply chain, los 10% de margen operativo de la parte de industriales, de la parte de las máquinas, esto nos lleva a márgenes operativos de un 12-13%. Ese 12-13% contra el backlog que tiene actualmente, de 12.000, 13.000, eso se traduciría en un EBIT, pone, de 1.300. Si le aplico al beneficio, si lo bajo a beneficio, es un beneficio de 1.000 millones. Pues bien, la compañía capitaliza 8.000. 8.000. Esto es un PER de 8. Con el backlog que tiene hoy día. Sí, con el backlog que tiene hoy día. ¿Y por qué cotiza tan bajo? Pues porque este último mes el mercado nos ha regalado, y nosotros hemos padecido esa bajada, un 30%. ¿Y por qué un 30%? Pues bien, porque uno de sus competidores, John, pues que al final es mucho menor que Kion. Kion es el segundo mayor del mundo, solo por detrás de Toyota, con una cuota de mercado más o menos del 15%, pues ha dicho que este problema de suministros le va a afectar porque no va a poder entregar esos toros mecánicos que se había comprometido. Si no puede entregar, lo que le provoca es que su línea de producción no produzca al 100%, produzca menos, la capacidad de utilización sea inferior. Si la capacidad de utilización de una fábrica es inferior, los costes unitarios suben, con lo cual, como consecuencia, bajan las ventas, bajan mucho más los beneficios. Pues bien, Rita Cross con Kion, esto era exactamente lo mismo que le iba a provocar. ¿Qué pensamos nosotros? Que Kion está mucho más bien posicionado en toda la parte más de automatización de esos centros logísticos, ¿no? Está algo más diversificada en cuanto a niveles de producción, pero bien es cierto que este año le va a afectar. Este año. Sí, este año. Venga, ponle que el año que viene, 2 años. Pero nosotros no invertimos para 2 años, nosotros no invertimos para largo plazo. Y pensamos que a estos precios, a esta compañía, preveemos que va más que doblar en los próximos años, ¿no? Y estás posicionado en una tendencia muy buena que es la industria 4.0, donde todo el mundo se ha dado cuenta que hay que automatizar, ¿no? esos centros logísticos. Muy interesante porque combina expansión de márgenes, recurrencia, vientos de cola, problemas a corto plazo. Muy interesante. Es el tipo de oportunidades que todo cuadra bastante bien, que tengan sentido. Que luego pueden pasar cosas que no prevés, que eso pasa siempre en alguna empresa, pero me gusta la tesis.
La miraré con cariño. Dale, cualquier duda ya sabes. Me lo comentas y cualquier información ya te la puedo ampliar sin problema. Pero es algo interesante. Como mínimo Sí, yo creo que hay que mirarla, ¿no? sin duda. Y con esto terminamos la parte de las ideas. ¿Qué te apetece contar algún error? Y no tiene por qué ser solo error en plan de una empresa, sino igual un conjunto de empresas que entonces se repetía el mismo error o algo que no tiene que ser relacionado con una inversión. Errores en un sentido así muy amplio. Mira, un error eh, fue, mira, un error más reciente fue comprar aerolíneas a principio de año. ¿Mm? Cuando menospreciamos un poco el riesgo que había en Ucrania. ¿Mm? Ahí compramos las compañías IAG, donde pensábamos que si obtenía los mismos beneficios across the cycle, pues estaba más o menos barata ya. Ryanair, porque es la quality cyclical dentro del sector, y Wizz Air. Wizz Air compramos un 0,40, 0,5%. Entonces, compramos esas compañías, menospreciamos el problema que había en Ucrania. Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho? Oye, esperamos porque hay este riesgo latente, ¿sí? Donde si hay un riesgo latente y ahí pasa algo, pues afectará muchísimo a Wizz Air, que Wizz Air, para diferenciarlo de Ryanair, o sea, Ryanair hace vuelos de norte a sur de Europa, para simplificarlo mucho, ¿vale? De norte a sur de Europa. Wizz Air hace vuelos de oeste a este, perdón, de este a oeste. O horizontales. Wizz Air hace vuelos horizontales en Europa, Ryanair hace vuelos verticales en Europa y IAG pues hace vuelos lo que puede en Europa y transoceánicos tanto norte de Europa como el sur el Norteamérica como Sudamérica. Pues bien, de esta situación, oye, al final todo riesgo por poca probabilidad que tienes lo has de poner en la ecuación y lo has de tener en cuenta. Lo tuvimos en cuenta porque al final invertimos, nada, un 1% en IAG y un 1% en Ryanair. ¿Sí? Entonces vino la crisis de Ucrania, bajaron un montón, deshicimos la posición en Wizz Air, más que nada porque hay un riesgo y dices, no sé qué va a ocurrir con Europa del Este. Así que, oye, me implanto allí. Y lo que hicimos fue incrementar en Ryanair y en IAG. ¿Por qué? Incrementamos porque lo que decíamos antes, hay una demanda latente no satisfecha que es las ganas de viajar. O sea, estamos todos hasta las narices un poco de no poder viajar estos 2 últimos años por culpa del COVID. Pues hay muchas ganas. Y la gente va a hacer, oye, tengo ganas de coger un avión e irme a la otra punta del mundo. Cuando desaparezcan las restricciones, que desaparecerán en algún momento, pues al final estas compañías pues lo harán y lo harán muy, muy, muy bien, ¿no? Así que ese es un error. Error de una compañía, por ejemplo, Atos. Recuerdo que esta compañía hace como 3 años invertimos en ella. Pensamos, oye, Atos es una compañía de IT services, de servicios tecnológicos, muy bien posicionada, con unos crecimientos muy altos estos últimos años, que tenían servidores físicos en empresas que ayudaban a las empresas a trasladarse al cloud, que tenían parte de ciberseguridad, oye, y cotizaba un PER de 6-7, ¿no? Comparado con lo demás que cotizaban a PER de 14. Decías, es una compañía espectacular. Bien, ¿qué es lo que no vimos? O lo que sí que vimos, pero le dimos menos importancia. Y es que los beneficios de los años anteriores de Atos fueron gracias a Worldline, que luego hizo un spin-off. Cuando hice el spin-off, en ese momento vendimos parte, pero teníamos que haber venido prácticamente toda. Y luego el negocio que se quedaba, el legacy, es un negocio que muchas veces son value traps, que son negocios donde vamos a decir, la pérdida de negocio es mucho más rápido de lo que en un principio nos pensamos, ¿no? Y además, donde el CAPEX del negocio nuevo es mucho más barato que el CAPEX del negocio antiguo. ¿Sí? Y esto lo vimos también, por ejemplo, en las compañías de satélites, donde las compañías de satélites hace como 6 años invertimos en ellas
Y luego nos dimos cuenta que, ojo, es un value trap. ¿Por qué es un value trap? Porque mandar un satélite al espacio cuesta 250 millones de dólares, geoestacionario, que son 36.000 kilómetros desde arriba en el espacio, pero hay una serie de satélites mucho más baratos, que están a 3.600 kilómetros de la superficie terrestre, que esos son mucho más baratos, ¿sí? Que son los que está mandando Tesla, Tesla, SpaceX, ¿no? De tal forma que lo que estábamos viendo es que el CAPEX de los nuevos lanzamientos es muy inferior al CAPEX de los viejos. Si tú una cosa te cuesta 100 y otra cosa te cuesta 20 y tú le quieres sacar la rentabilidad igual, en una le vas a tener una rentabilidad de un 10%, que será el beneficio de 10, el mismo 10% sobre una inversión de 20 es 2, ¿sí? De tal forma que, fijaros que si mi inversión es inferior, ¿sí? Mi inversión nueva es de 20 contra la vieja que es de 100, la nueva de 10 me va a exigir un beneficio de 2 y obtendrás la misma rentabilidad, con lo que vas a poder competir mucho más en precios y llegará un momento en que la que hizo una inversión de 100 va a tener que competir también en precios, bajándose los ingresos y bajando notablemente los beneficios. De tal forma que la que hizo una inversión de 20 logrará un beneficio de 2, la que hizo una inversión de 100 seguramente entrará en pérdidas. De tal forma que esto es un poco lo que ocurrió en Atos, en esas inversiones más legacy, donde las inversiones nuevas que es en cloud son inversiones mucho más baratas, ¿no? Por lo que para obtener la misma rentabilidad pides un beneficio inferior. Y como beneficio inferior, lo que te provoca son los ingresos inferiores, ¿no? Así que aquí es un error, pero como todos los errores, lo que hacemos es documentarlos. El aprendizaje que llegamos fue muy parecido al que llegamos al de los satélites, ¿no? Entonces, este aprendizaje que te genera no se queda en una biblioteca y pone errores, ¿no? Y se te llega la bandeja de errores, sino lo que tienes es un checklist para futuras inversiones. Y ese checklist es, ¿qué está pasando con el CAPEX futuro? ¿Será superior o será inferior? Ese es un checklist que hacemos antes de invertir. Así que esos son un poco los errores que hemos visto, ¿no? Y también vender antes muchas partes de las commodities, venderlas pues a finales del año pasado y no esperar para venderlas este año, ¿no? Pues eso ha sido mala suerte, yo creo. Muy de acuerdo con lo de la checklist. Para mí es clave. No sé, supongo que leerías el libro de Checklist Manifesto de Atul Gawande. No, No, no lo he leído, no lo he leído. pues a mí me cambió leer el libro, que es el típico libro, bueno, supongo que será estadounidense, que es una idea y te repite 1000 veces hasta convencerte. Y a mí me convenció. Sí, sí. O sea, al final esto recuerdo, ¿cómo se llama? El que comió con Warren Buffett, ¿cómo se llama? Guy Spear sí que hablan Guy de él en Spear. el libro, sí. Exacto. Entonces, Guy Spears hizo un libro en el cual hablaba de la checklist y dije, hostia, es que es verdad. O sea, al final, unos pilotos, antes de salir, ¿qué es lo que hacen? O sea, cogen antes de despegar, ya antes de una checklist. Y la checklist es la misma siempre. Y al final los pilotos pueden decir, qué coñazo, que siempre tengo que mirar lo mismo y siempre está bien. Sí, hasta cuando no está bien. Y en ese momento se dan cuenta y dicen, ojo, cuidado, que no está bien. Si no hubiéramos hecho el checklist, quizá hubiéramos despegado y hubiéramos tenido un problema. Pues, hostia, esa situación, pues al final, o sea, en última instancia, coño, es que unes varias cosas. Unes esto, unes el checklist de los aviones. Hay un programa que me gusta mucho ver que es Catástrofes Aéreas, dime friki si quieres, ¿vale? Pero catástrofes aéreas al final es como todo. Ha habido un error, ningún problema. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese error? ¿Qué hemos de incorporar para solucionar este error? Y esto lo hemos de ir incorporando en la gestión, siempre. Hemos tenido errores de inversión y errores de omisión. Coño, ¿qué podemos hacer para evitarlos? Si lo podemos hacer. Y hacer lo que dice Ray Dalio, que es el looping, ¿no? Oye, me he equivocado, ¡boom! Lo tengo que hacer, mejorar para que luego el siguiente salto sea mucho más alto y mucho más lejos, ¿no? Así que eso lo incorporas en el proceso de inversión y lo haces mucho más robusto, ¿no?
De hecho, lo comenta también Taleb en el libro Antifrágil, que tú así creas un sistema antifrágil, porque a medida que recibes un shock, que es un error de inversión, tú lo incorporas a la checklist y creas un sistema, eso, cada vez más resiliente, más robusto. Exacto. Otro checklist que en estos últimos años hemos aprendido de ellos son las contingencias que una compañía tenga, ¿no? Es decir, esas posibles deudas que no están en el balance, pero que puedan ocurrir, ¿no? Pues algunas demandas por el medio, algunas cosas que tengan que pagar, pero que no estén en el balance o que estén parte en el balance, que puedan ser potencialmente más elevadas, ¿no? Bueno, cosas y al final te hace un checklist, es decir, como mínimo lo has de mirar, ¿no? Como mínimo lo has de chequear, porque esto lo que te permite es hacer un proceso mucho más robusto, ¿no? Y si lo haces, pues al final te permiten evitar errores, ¿m? Pero entonces los errores que tienes, que no son errores, sino que son bajadas fuertes, puntuales de compañías, como por ejemplo puede ser Philips, ¿no? Pues es, oye, pues yo no tenía pues este error que ha tenido en los productos de apnea por esta parte de la espumilla, pues esto no se sabía, no aparecía ninguna reporting y la compañía tampoco lo podía llegar a saber. O, por ejemplo, este problema de suministros en la cadena, ¿no? Si hubieras hecho rápido, no, si lo hago súper rápido porque yo creo que Ucrania va a provocar un problema de suministros y Kion va a caer muchísimo. Vendo Kion para luego comprarla más. Cuando uno invierte a largo plazo, estos problemas que no están dentro del checklist, pues al final, oye, pues es lo que aceptas como volatilidad del mercado. Exactamente. Porque al final invertimos en un futuro incierto y por eso se diversifica. Si no, invertirías todo en la empresa con más potencial, si lo has hecho bien. Pero al final suceden cosas y por eso hay que diversificar. Exacto. Muy bien, Xavi. Pues ahora vienen las preguntas difíciles. Ya lo sabes. Hostia, espera, ¿puedo estudiar? ¿Eh? No, esto hay que venir con los deberes hechos. Sabemos que los has hecho, o sea que no te preocupes. Examen sorpresa. Vamos a intentarlo. Exactamente. Venga, ya hemos pasado de lo fácil a lo difícil. Ya sabes que Je. son preguntas cortas. ¿Qué pasa, Adrián? ¿Qué quieres comentar? No, no, nada que digo, porque es la parte divertida, la parte difícil, donde todo el mundo se traba. Venga, A pues ver, empiezo dispara. preguntándote por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Equipo histórico, oye, yo soy del Barça y es el Barça de las 6 copas, ¿no? Donde te da muchísima alegría, ¿no? Y luego un deportista, a mí me gusta mucho la triatlón. Creo que hay deportistas al final que están en la élite, que no ganan millonadas como grandes deportistas en otros niveles, como Fórmula 1, los coches o el tenis, que es Mario Mola y Javier Gómez Noya, ¿no? Que son, oye, vamos a decir, los dos triatletas mejores de España y mejores del mundo. Ambos han ganado campeonatos mundiales, en un deporte que prácticamente era minoritario, en un deporte que son tres disciplinas, que es el nadar, el correr y la bicicleta, que no es fácil ser bueno en todo ello. Para poner un detalle, o sea, Mario Molda, después de nadar 1500 metros, pone en un cuarto de hora, hacer 40 kilómetros en bici en menos de una hora, te casca una carrera de 10 kilómetros en 35 minutos. Les invito a cualquiera de nosotros a que haga una carrera en 35 minutos de 10 kilómetros sin haber hecho antes previamente todo esto, ¿no? Me gustan mucho porque es la cultura del esfuerzo que antes comentábamos. Y perdonad que han sido, queréis respuestas cortas, pero coño, es que yo me enrollo muchísimo, tío. No, Sí, sí. interesante. Y también estaba Iván Raña, ¿no? Porque había dos gallegos. Gómez Noye e Iván Raña no era de esto también. También. Y me suena que competía, porque salía bastante en las noticias, con dos gemelos, puede ser, que eran bastante Sí, famosos. sí, hombre, los ingleses eran no eran gemelos, eran hermanos. Y hostia, al final son unos cracks, son unos cracks. Pero bueno, ha habido otro inglés buenísimo, jovencito, que en Tokio o sea, lo hizo súper bien, ¿no? Y en España, otro español es Alarza, Fernando Alarza.
que también está ahí, de los tres, ¿no? Son esos tres que son muy buenos y nos han abierto a nosotros y nos motivan, ¿no? Y nos motivan, fijaros, con una simplicidad de un deporte tan simple como el triatlón, donde, oye, ellos han logrado hacer un modos de vida, ¿no? Pero no es fácil, o sea, dudo que ganen millones como lo hace la gente de la Fórmula Uno, ¿no? Así que la humildad yo creo que es presente en todos cada uno de estos deportistas. Un artista. Aquí no tengo ninguna duda que es Salvador Dalí. Cuando uno ve por primera vez un cuadro de Dalí, ve una genialidad, ve algo completamente distinto, ve que rompe con todo lo que venía, ¿no? Así que, oye, Dalí a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Sus cuadros me gustan mucho, ¿no? Y la evolución. E invito a todo el mundo a que visite su museo en Figueras, ahí en Gerona. Y la verdad que es muy bonito, pero a mí me gustó mucho más en Portligat, que era la casa donde vivía. Que no hay tantos cuadros, pero oye, es un lugar precioso, en la orilla del mar, con encanto. Y luego, ¿por qué no? Oye, que se vayan a comer al faro que está ahí en Cap de Creus, ¿no? Que es un lugar precioso para comer pescado a la parrilla. Un empresario. Aquí el empresario voy a hablar de un empresario que se conoce más por otra faceta que por la de empresario, que es Ferran Adrià. Interesante. Ya sabéis que vosotros me gusta mucho a mí Ferran Adrià, porque no únicamente lees o no únicamente miras gente de tu sector, sino de otros sectores. Intento trasladar esas filosofías, como el esfuerzo en el deporte, a la gestión o a mi trabajo. Pues bien, de Ferran Adrià, lo que me llevo mucho y lo que me ha ayudado muchísimo es a ese análisis, a estructurar ese análisis 3D, que es cuando dejó el Bulli, hizo el Bulli Foundation, y lo que intentó hacer es agrupar toda la alimentación, ¿no? O sea, crear unos mapas, una enciclopedia de la gastronomía. Bueno, pues deberíamos hacer algo parecido con la enciclopedia en las finanzas, ¿no? O sea, free cash flow, free cash flow. O sea, free cash flow, cada uno tiene una definición de free cash flow de su país o de madre. El EBIT igual, ¿no? Pues bien, él lo hizo. Él unió varios puntos dentro de los alimentos. Ese unir puntos me ayudó muchísimo a mí en el análisis 3D. Y empresario, ¿por qué? Porque de nuevo yo creo en mi negocio, creo tanto que estoy 11 años, no sé si fueron 11 o 15 años, sin ganar un duro. O sea, ¿qué empresario hoy empieza una empresa y le dices, empresario, vas a estar 15 años sin ganar un duro? Sin ganar nada, cero, cero, no ganarás nada. Eso sí, después del 15 años vas a ganar muchísimo. ¿Qué empresario lo va a aceptar? Ninguno. Pues eso es un ejemplo buenísimo de tenacidad, de que, oye, lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo bien, continuamos, porque el premio gordo está en la meta en forma de medalla. Y eso es una carrera de fondo, no es una carrera de sprint. Y Ferran Adrià, juntamente con Jordi Soler, su socio, pues fueron eso, en un restaurante, la quinto, donde Cristo perdió la zapatilla, pues coño, pues ahí montó un restaurante de élite, ¿no? ¿Un filósofo o pensador? Am, Aquí es complicada, ¿eh? La pregunta, ¿vale? Porque al final se puede ir o bien a los filósofos griegos, ¿no? O las más modernos, como Kant, etcétera. Pero lo que voy a hacer me voy a atrever y voy a hacer como un pensador, ¿no? El que nos dio de pensar en base a la observación, que es Heisenberg, y Walter Mischel. Heisenberg generó lo que se dice el principio de Heisenberg, que vale, que es filosofía, ahí ¿cómo se llama? Física, pero se puede aplicar en una parte de pensamiento, ¿no? Y es que si tú observas algo, por el simple hecho de observar, estás afectando sobre el efecto observado, ¿no? De la forma que uno, cuando está en una conversación, cuando dice algo, afecta sobre el pensamiento de la otra persona y el devenir de esa conversación. Por lo tanto, todos estamos afectando sobre todos. Eso es un poco Heisenberg. Y luego Michel hizo un experimento muy bueno, que es el marshmallow, el experimento de marshmallow, ¿no?
El marshmallow no deja de ser las nubes estas de golosinas, estas golosinas las nubes. Sí, que siempre lo traducen en la tele como malvavisco y aquí nadie le llama malvavisco, le llaman Exacto. nubes, pero sí. Hostia, buenísimo, ¿no, Paco? No, no, Ah, es verdad, eso es una locura, ¿eh? Yo desde pequeño siempre veía en la tele el típico película americana, El fuego de campamento, y ponían eso y decían los malvaviscos. Y yo digo, mm, joder, qué será eso? ¿Qué es un Sí, malvavisco? sí, Y me quedé malvavisco. Así siempre, que aquí nadie dijo esa palabra nunca. sí. nunca. Yo de pequeño pensaba que era queso, que era Sí, queso. o algo así, no sé. Como hablaban que se fundía, yo, claro, de pequeño, con 6 7 años, pues te dice, pues eso es queso. Y se me queda en la cabeza queso. Hasta que recuerdo cuando ya aprendes la palabra y ya en Estados Unidos, que venga, vamos al campo, van a hacer más menos tal. Y dije, pero qué mierda es esta, tío, que esto es una novela de la vida, ¿no? Sí, sí. Que no tiene mucho más secretos que quemarle a una nube. Pues bien, él el experimento que hizo fue el siguiente. Cogió chavales muy, muy, muy jovencitos, de 6 8 años, y les hizo el experimento siguiente. Le dijo, mira, delante tienes un marshmallow, tienes una nube, ¿no? Tienes una golosina, y yo ahora lo que voy a hacer es me voy a ir de la habitación porque tengo que hacer unas cosas y cuando vuelva, si continúa la golosina aquí delante del plato, yo te voy a premiar con otra golosina. Te voy a dar otra golosina de la que tú quieras. Ahí hay una bandeja de la que tú quieras. Si te la comes, pues no te puedo dar el premio y como consecuencia no te puedo dar esa golosina extraordinaria. Pues bien, de Toca había niños que, oye, se apretaban las manos, se miraban a otro sitio, intentaban hacer lo posible para no caer en la tentación y comerse esa golosina. Y lo lograron. De tal forma que cuando venía Michel, venía y les daba otra golosina más. Los niños, había otros que nada más cerrar la puerta a Michel, se comía la golosina y ahí se terminaba el juego. Pues bien, Michel, al cabo de unos años, contactó con todos los niños que hicieron los experimentos y vio una cosa muy curiosa. Y es que al final los niños que habían comido, que se habían comido la nube, habían tenido peores estudios, peores notas, peores trabajos y se habían separado antes en sus vidas matrimoniales. En cambio, la gente que había mantenido firme, ¿no? Que no había caído en la tentación, al final habían logrado notas mejores, habían logrado carreras superiores y habían logrado trabajos mucho más mayores. Dicho de otra forma, dentro del grupo de que no cayó en la tentación tuvieron éxito y los demás no. Así que ese pensamiento, ¿qué te está diciendo? Oigan, vamos a no caer en la tentación porque al final el premio de estudiar es a largo plazo. El precio de cuidarse es a largo plazo. El precio de hablar las cosas cuando tienes un problema es tener un mal momento ahora para largo plazo estar muchísimo mejor. Así que ese pensamiento al final lo implemento un poco en el día a día, ¿no? Lo implementas un poco porque al final la perseverancia, al final no caer en la tentación, paga. Y Michel lo demostró. Venga, esta te va a gustar. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio, que ya has mencionado dos. Sí. Bueno, uno es mira, el faro de Cap de Creus, que está ahí, bueno, pues donde mueren los Pirineos. Es precioso o sea, te vas ahí a comer pescado, es espectacular. Y luego uno en Barcelona que se llama Canculleres. Canculleres se traduciría como cancucharas, ¿vale? Es uno que está, creo que es en la calle Casanovas, está en la calle Casanovas de Barcelona, casi casi tocando la diagonal, donde allí es carne, puramente carne, carne. Y son chuletones. Son chuletones que lo que te hacen es, te los traen sellados. Así, hay que probar chuletón, cualquier tipo. O sea, solo hay chuletones de vaca vieja, de vaca gallega, de no sé qué, tal, de todo. Y hay que probarlos. Y te lo traen sellado y te traen una plancha, ¿m? Donde tú, si te lo quieres hacer más, te lo pones en la plancha y te lo comes. Yo ahí recuerdo que fuimos con Alberto Lavandeira, el CEO de Atalaya Mining, y le encantó, ¿no? Y en ese momento hablamos solo de nuestras vidas, porque ya sabéis que trabajamos con él o sea, aparte de un excelente profesional, es una mejor persona.
y hablamos ahí súper bien, súper relajados y ahí comes buenísimo. Si un gallego va ahí y dice que la carne está buena, entonces tiene algo probado. Sí, sí, sí. Le gustó mucho, ¿eh? Le gustó mucho. Una canción. Aquí sin duda voy a elegir una de mis grupos preferidos, que los ponía repetido en los Wallmans. Yo era de los que tenía cassette, que es Sirena Varada de Héroes del Silencio. Para mí es una obra maestra, ah, que no me canso de escucharla. O sea, brutal, brutal. Una película. Una película aquí tampoco tengo ninguna duda. Gattaca. Gattaca al final es una película donde nos situamos en el futuro y en ese futuro hay una clasificación genética. Se ha logrado al final descifrar cuáles son la parte del genoma que mejora en cada uno de los aspectos de la vida, de tal forma que hay una clasificación genética de la gente. La mejor gente que tiene buenas genéticas logra los mejores trabajos, entre los cuales están irse viajes al espacio. Pues bien, la gente que tiene dinero puede elegir que sus hijos sean genéticamente los mejores y como consecuencia tengan éxito en la vida, pero la gente pobre no lo puede lograr. Pues bien, un chaval que nació justamente en el seno de esa familia más o menos pobre, pues logró que un hermano fuese genéticamente muy bueno, pero no tenían dinero para pagarle el segundo. Y el segundo nació natural, sin esos genes. Sin esos genes implica que tenía gafas, etcétera, etcétera. Pero tenía tanta la perseverancia de este chaval en ir al espacio que intentó hacer lo máximo posible, se esforzó tanto para ir al espacio. E incluso hay una parte de la escena donde está el hermano genéticamente bueno y el hermano genéticamente no bueno. En el mar abierto hacían carreras a una boya y volvían y siempre ganaba el hermano genéticamente bueno, porque aparte, obviamente, pues la genética también implica la física. Pues hubo un momento en que el hermano hizo tal cambio de chip que el hermano, llegaron a la boya los dos hermanos y el hermano genéticamente malo, ¿no? El torpe, continuó nadando, continuó nadando, continuó nadando y el hermano genéticamente bueno lo miró y dijo, oiga, hermano, que tenemos que girar. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué lo estás haciendo tan bien, no? Y le respondió una frase que me quedó muchísimo, que es, porque no me dejo nada para el final, lo estoy dando todo. Así que es una película vieja, pero que a mí personalmente me gusta mucho. Interesante. Yo la verdad es que no la he visto, así que la apunto. Sí, sí, me gustó, me gustó. Y por último, un videojuego. Un videojuego, hace muchos años que no juego videojuegos. Jugué muchísimo, con ordenadores, con los disquetes, los de 3,5 Así me y un gusta. cuarto. Soy de los de Atari. Para mí Atari era ciencia ficción, ¿no? Tenía blanco y negro. Pues bien, me gustaban todos los de coches. Siempre me han gustado todos los videojuegos de coches. Y recuerdo uno que jugué muchísimo, que se llama Los Lemmings, donde tú tenías eran Lemmings, eran unos muñequitos que entraban en una especie de, vamos a decir, de habitación, ¿no? Y salían por un sitio y los tenías que entrar por otro. Entonces, para ello necesitan escarbar, hacer escaleras, etcétera, etcétera, y tenías que decir cada lemming qué tenía que hacer. Pues ese juego de estrategia y ese juego de habilidad, pues la verdad me gustaba mucho y jugué muchísimo, Lemmings. Lo he intentado buscar por tableta y he encontrado alguno parecido, pero no está el Lemmings original, al menos no lo he encontrado yo. Pero era un juego que Uf, me divertía muchísimo. es que hablaste de disquete y fue el que pensé. Pensé directamente en el Lemmings, pero tal cual. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo también jugué mucho a Lemmings. Te daba pena al Lemming que tenías que explotarlo, que lo ponías de barrera y luego había que Eso, explotarlo. eso era buenísimo. Y cuando perdían, ¿no los explotabas a todos? Yo ponía a explotar a Sí, todos. sí, sí. Era espectacular. Un clásico auténtico. Tengo que buscar el disquete, pero por algún lado debe estar. Sí, sí, sí. Y con esto llegamos ya a la parte final del programa, con las últimas preguntas. Y que siempre hacemos las mismas, que es, ¿qué has aprendido en este último año o en estos últimos dos desde que viniste?
Mm. Bueno, lo que he aprendido es lo que tenía muy verde y era la clasificación de las compañías. ¿Mm? Que lo he ido materializando en este año, ¿no? Que es una clasificación que siempre digo en 6 grandes grupos, que son las Deep Growth, que son compañías en la parte inicial de la curva S, las Compounders, que son compañías que están en la mitad de la curva S, que son compañías donde los 10 últimos años han crecido los beneficios por encima del PIB y de una forma poco volátil, bastante estable. Las compañías estables, que son aquellas compañías que están en la parte final de la curva S, donde son primas hermanas de las compounders, pero con crecimientos inferiores al 3%. Ahí tendríamos, por ejemplo, Nestlé. Y luego compañías cíclicas, donde ahí tenemos dos tipos de cíclicas, las quality cíclicas, que son compañías que a pesar de estar en un sector cíclico, ganan más dinero después de haber pasado todo el ciclo, porque tienen alguna ventaja. Y luego las deep cíclicas, que son compañías que son puramente cíclicas y dependen puramente de un precio de su producto. Y luego, por último, el sexto serían las compañías de special situation, que es que por alguna razón, pues los beneficios del último año, el último trimestre han bajado muchísimo. Esto es lo que he aprendido y esto es lo que me ha ayudado mucho a clasificar y ver un poco el riesgo de mi cartera en qué tipo de compañías estaba. ¿Qué estás intentando aprender actualmente? ¿Qué estoy intentando aprender? Pues lo que estoy intentando aprender es hacer estos análisis 3Ds, crear como hacía Ferran Adrià, ¿no? ¿Qué pasos he de seguir para hacer un buen 3D? ¿Sí? Porque los hacemos y los hacemos con una pizarra en blanco y con el equipo, que es una empresa de un sector, qué relación tiene con otro sector, y así sucesivamente, pero lo que quiero hacer es procesarlo. Primero empezamos con esto, segundo empezamos con el otro, tercero empezamos con el otro, ¿no? De tal forma que haces más robusto ese análisis 3D que por ahora es mucho más un brainstorming que no tanto un proceso marcado, a pesar que llevamos análisis 3D tropecientos mil y vamos uniendo 3Ds con 3Ds, ¿no? Pero sí que lo quiero, pues justamente esto, ¿no? Procesar de una forma más robusta. Es decir, hacer una checklist. Volvemos a lo de antes. Algo Sí, similar. sí, y en esa checklist que ya la tenemos, ampliarla. Sí, ampliarla. Y esto requiere de sentarte, dejar de analizar y ver tus errores y clasificarlos y que te den un checklist que tú que antes no tenías, ¿no? Bueno, Xavi, pues muchísimas gracias porque ya nos estamos acercando a las 2 horas de programa. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bien explicas. Nos volvemos a repetir, pero es que es cierto y esperamos que no pasen otros 2 años hasta que vuelvas. Así que esperamos que el año que viene, como muy tarde, puedas estar aquí con nosotros otra vez. Me encantaría, porque ya sabéis que con vosotros el tiempo vuela, uno se lo pasa genial y la verdad que, oye, al final, oye, ¿por qué no, no? La próxima vez hagamos esto, pero en un bar o tomando un café y que la gente venga, ¿no? También y pregunte un montón de cosas, ¿no? De tal forma que, oye, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un orgullo estar dentro de este genial podcast. Muchas gracias por la labor que estáis haciendo a toda la comunidad inversora. Gracias a vosotros, la calidad de las inversiones, la cantidad de las inversiones en España y en Latinoamérica aumenta. Así que os invito a continuar haciendo la excelencia que estáis haciendo con todos y cada uno de estos programas. Así que enhorabuena y os invito a continuar como lo estáis haciendo. Así que felicidades. Pues muchísimas gracias, Xavi. Adrián, después de estas adulaciones que no son nada buenas para tu ego, ¿tienes algo que añadir? Estoy acostumbrado. Ya estoy Ay, acostumbrado. cuidado, Adrián, que alguien vendrá y dirá, no, porque Adrián, bla, 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 bla. ¿Mm? Ah, no, eso me pasa todas las semanas. Eso no es problema. También estoy acostumbrado. Ay, Aparte de eso, no ciento. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube
tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.